Trimestre del año, el Producto Interno Bruto crece casi 1% en su comparación intertrimestral y 1.9% respecto al mismo periodo del 2021. La actividad industrial y el comercio y los servicios, repito, la actividad industrial, el comercio y los servicios impulsan a la economía en este trimestre, enero, febrero, marzo. Vamos a platicar con nuestro especialista, economista y analista, don Francisco Gutiérrez. Mi querido Paco, te saludo con gusto y cuéntame este arranque del año con una mejoría, ¿qué significa para lo que resta del año? Adelante, Paco. Gracias, Oscar Mario. Muy buenos días. El gusto es siempre mío. Pues mira, la realidad de las cosas es que es un crecimiento muy débil el que está presentando la economía mexicana. Lo primero que hay que decir es que es una estimación oportuna, es decir, el INEGI dará el dato oficial y su revisión la próxima semana o dentro de un par de semanas, el día 21 me parece, y veremos ahí alguna revisión. Pero por lo pronto, lo que está diciendo el INEGI es que el PIB del primer trimestre creció 0.9% en el primer trimestre contra el cuarto y 1.6% desestacionalizado en términos anuales. Eso es un crecimiento muy, muy pequeño, Oscar Mario, casi no cubre el crecimiento de la población. Es decir, el PIB per cápita prácticamente no se está moviendo. Y ese es, pues el mejor indicador de recesión. La realidad de las cosas es que, aunque parece que crece, pues lo está haciendo respecto a los niveles del año pasado, cuando la economía pues apenas venía con cierta recuperación estadística. Entonces, pues es un crecimiento todavía muy débil, aunque es cierto, Oscar Mario, que algunas variables, como por ejemplo la actividad financiera, las ventas minoristas y otros indicadores sí parecen presentar cierta mejora, sobre todo a partir de las elecciones del año pasado, en donde, el partido en el gobierno perdió la mayoría absoluta, y eso ha hecho que el inversionista recupere cierta confianza, incluso el consumidor recupere cierta confianza, y pues algunos otros datos sí están mejorando. Pero este dato del PIB, Oscar Mario, la realidad de las cosas es que es bastante débil. Sí es un crecimiento, pero es un crecimiento que aún en términos de niveles de Producto Interno Bruto es inferior a los niveles de prepandemia. Y en términos per cápita, es decir, el producto por persona, pues prácticamente no está creciendo, Oscar Mario. Entonces, hacia adelante, ¿qué tenemos? Yo diría que, por un lado, Estados Unidos, presenta una desaceleración, aunque en este caso el crecimiento negativo que presentó la economía de Estados Unidos para el primer trimestre, que fue una caída del 1.4% anualizado y un crecimiento del 3.6% anual, se debe, Oscar Mario, básicamente a que disminuyeron sus exportaciones, aumentaron sus importaciones, y eso pues va en contra del producto, pero también, Oscar Mario, y aunque es paradójico, es una buena noticia, el gasto del gobierno se contrajo fuertemente en la economía de Estados Unidos, por lo cual, pues estas dos variables, tanto la balanza comercial como el gasto del gobierno, pues son los que pues dan explicación a la caída del PIB en el primer trimestre en los Estados Unidos, y a mí no me preocupa. Creo que la economía de Estados Unidos va a continuar por buen camino y va a presentar este año pues un crecimiento de alrededor del 3,5-4%, y eso va a ser positivo para la economía mexicana. Ahora, del lado interno, ¿qué tenemos? Pues tenemos, por un lado,
un gobierno que sigue intentando llevar a nivel constitucional cambios estructurales que son negativos para la confianza del inversionista. Eso frena, digamos, la inversión, el empleo, el ingreso, el gasto. Pero por otro lado, Oscar Mario, lo que tenemos también es un Congreso que sí está mostrando oposición y desde ese punto de vista un contrapeso a ese intento de pues los cambios constitucionales en la economía, y eso genera cierta confianza de que en el resto de esta administración pues difícilmente el gobierno va a obtener los cambios constitucionales que está proponiendo. Muy importante, por ejemplo, que se haya rechazado la reforma eléctrica, y va a ser muy importante también que se rechace la reforma electoral. Es lo más probable es que eso ocurra, y si eso ocurre, Oscar Mario, bueno, pues tendremos un inversionista que en general pues va a tener cierta confianza de que no habrá cambios constitucionales en el resto de la administración y probablemente las cosas mejoren en el segundo semestre, y para el 2023 y 2024 probablemente las cosas mejoren marginalmente, porque creo que el gobierno de cualquier forma pues va a radicalizar su posición como lo estamos viendo, y eso va a generar siempre cierta incertidumbre. A ver, Paco, aquí hay un punto muy importante. La mayoría de ustedes como analistas y expertos decían, mucho depende del futuro de la economía mexicana, si se aprueba o no la contrarreforma eléctrica. Bueno, finalmente no se aprueba en la Cámara Baja. ¿Qué punto positivo podrías ahora comentar al respecto? Pues lo positivo, Oscar Mario, es que ese contrapeso que estamos viendo en el Congreso de evitar esta reforma que para todos los analistas, digamos, serios que yo he leído, significaba un retroceso en la forma de producir energía en el país y por lo tanto un impacto negativo. Al momento en que se rechaza, lo que genera es cierta confianza en el inversionista, en el empresario. Y estamos viendo que la inversión, Oscar Mario, y no solo la inversión, sino otros datos que tienen que ver, como por ejemplo, la semana pasada igual conocimos que el crédito de los bancos, el crédito de la banca comercial al sector privado sigue creciendo, y no solo sigue creciendo, sino que está acelerando. Entonces vemos que la inversión y el crédito, sobre todo el crédito a las empresas, continúan creciendo. El crédito total ya crece 6.8. El crédito a las empresas, Oscar Mario, que es, digamos, el más importante porque es el que se destina a la inversión, está creciendo ya del orden del 5%. Entonces, lo positivo de que se haya rechazado la reforma energética son dos cosas. Primero, que vamos a continuar con una producción energética de coparticipación con el sector privado. Eso hace que la producción sea más eficiente y más barata. Y bueno, desde ese punto de vista, el beneficio para el consumidor y para las empresas de tener un costo de la energía eléctrica eficiente. Y por el otro lado, la mejora en las expectativas, que significa este contrapeso de la oposición en el Congreso, que detiene estas reformas que son dañinas para la economía, Oscar María. Esos son los datos positivos que yo le veo. Bueno, a ver, hay que señalar, tenemos un minutito, regreso contigo, Paco, que las actividades primarias, agricultura, ganadería, pesca, descienden casi 2% cuando pues la agricultura ha sido en mucha parte de la que ha mantenido pues el buen comportamiento de la economía mexicana, sobre todo en relación, bueno, al consumo interno y a sus exportaciones. Las actividades terciarias que engloban comercio y servicios también, bueno, esas también han sido fundamentales, y en este trimestre tienen números positivos de más 1.1%, y la actividad industrial también tiene un repunte de más 1%, quizá por lo que tú dices, te pregunto, por las exportaciones de muchos productos, principalmente quizá en el sector automotriz, que hace
México a los Estados Unidos. Pero yo quisiera entonces ir a los datos del documento que contiene los precriterios de la Secretaría de Hacienda para este año, de lo cual ya hemos hablado mucho en este espacio y que se mantiene muy optimista para la producción de bienes y servicios en el 2022. Paco, te pido si me das tu punto de vista en relación a esto, después de 3 minutos. Estamos con Paco Gutiérrez sobre el crecimiento del PIB en el primer trimestre del año. Estamos con Paco Gutiérrez, Francisco Gutiérrez, usted lo ha escuchado hace muchos años en este espacio, analista especialista en materia económico-financiera. Repito, el INEGI da a conocer que la economía mexicana crece casi 1%, 0.9% en términos reales. Aquí incluso están descontando la inflación, por lo que yo entiendo, Paco, y si no me corriges. Es correcto. Bueno, ok, entonces está bien. Respecto del primer trimestre del año pasado, este comportamiento que, según el gobierno, pues va en línea con las estimaciones enviadas al Congreso y que en su documento de precriterios, y el INEGI también observa este repunte después de no crecer 2 periodos consecutivos. Y me sigue llamando la atención, bueno, desde que lo publica la Secretaría de Hacienda, que mantiene su optimismo para el crecimiento de la producción de bienes y servicios de ACPIB en un rango que va de entre 1.4 a 3.4%. Cuando antes de saber el resultado de la votación en el Congreso mexicano sobre la contrarreforma eléctrica, incluso, pues quienes intervienen en este espacio desde hace muchos años, incluido tú, mi querido Paco, hay que decirlo, pues te mostrabas muy pesimista y creo que hablabas prácticamente de un crecimiento cero para la economía mexicana. Pero bueno, dices entonces que es fundamental que el optimismo se haya recuperado. Yo no sé si estoy utilizando los términos exactos en este momento, pero bueno, la mayoría de los analistas y economistas dicen con este resultado en el legislativo, pues sí, mantenemos un pronóstico positivo para el PIB durante el 2022. Tu opinión, adelante. Sí, Oscar Mario, mira, efectivamente, primero comentarte con lo que terminabas antes de ir a la pausa. Las actividades primarias, es decir, la agricultura, en este trimestre no tuvieron un buen resultado, menos 1.9. Oye, pero lo habían tenido muy positivo, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Incluso general, durante los 2 años de la pandemia, ¿eh? Así si no mal recuerdo, durante los 2 años de la pandemia. Así es, era, digamos, un sector que mantenía cierto dinamismo y muy positivo porque, bueno, pues es donde se producen los alimentos y bueno, a pesar de que tuvo una variación negativa en este trimestre, en términos anuales sigue creciendo 2.1%, que bueno, no es mucho, pero es un crecimiento. Las secundarias, que son las industrias, Oscar Mario, este trimestre crecieron 1.1% y en términos anuales 2.8%. Ahí, como ya comentabas, el dato positivo proviene del crecimiento en las exportaciones. Volvimos a tener un pequeño superávit en este último mes de marzo y bueno, el déficit acumulado es relativamente pequeño, así es que pues van bien las cosas en el sector externo gracias a las exportaciones por el crecimiento de Estados Unidos. Y en las actividades terciarias creció 1.1% en el trimestre los servicios, aunque en términos anuales pues sigue siendo un crecimiento muy pequeño de solo 0.6%. Entonces ahí sí los servicios pues tienen cierto rezago, pero efectivamente, Oscar Mario, yo era bastante escéptico en términos del crecimiento de este año
y me mantenía entre un crecimiento del 1 al 1.5%, pero me iba negativo si se hubiera aprobado la reforma eléctrica. Si se hubiera aprobado la reforma eléctrica, yo estimaba un crecimiento negativo de alrededor del 1% en la economía. Eso ya no ocurrió, afortunadamente, y entonces la verdad es que siento que la economía va a recuperar cautelosamente cierto optimismo, y el crecimiento pues puede estar más entre el 1 y el 2% este año, quizás entre el 2 y el 2,5, voy a decir. Y ahora, Oscar Mario, pienso que la Secretaría de Hacienda, que se mantenía optimista con un crecimiento del 3.4, pues creo que no está tan lejos, Oscar Mario. Yo quiero pensar... A ver, que la economía mexicana pueda crecer 3.4% este año. Digamos que el crecimiento mejore hacia esa dirección. ¿Por qué? Mira, yo quiero pensar que la Secretaría de Hacienda estimaba en sus proyecciones que la reforma energética pasaba, y en ese sentido, pues sí estaban muy optimistas, porque si hubiera pasado la reforma energética, el crecimiento del 3.4 ni, digamos, ni de lejos iba a alcanzar. Quiero pensar que pensaban que eso se iba a aprobar. Ahora, no se aprobó, y debo decir, como el burro que tocó la flauta, pero probablemente Hacienda, pues este año, después de muchos años de estar muy alejado en sus proyecciones, pues probablemente se acerque en materia de crecimiento, porque la reforma energética no pasó, y eso hace que sí se esté recuperando cierto optimismo cuando los empresarios ven que hay una oposición en el Congreso que está deteniendo reformas estructurales dañinas, en este caso la reforma eléctrica. Vamos a ver hacia adelante otras reformas. Esta iniciativa de reforma electoral es gravísima, creo que no va a pasar. Creo que lo más probable es que se detenga, y eso va a seguir recuperando cierta tranquilidad y cierto dinamismo en la inversión, de manera que mi estimación del crecimiento entre el 1,5 y el 2,5% pues es más factible, e incluso creo que en un momento dado, si seguimos viendo que el Congreso efectivamente ejerce contrapeso a las reformas que propone el presidente, pues probablemente la Secretaría de Hacienda, reitero, como el burro que tocó la flauta, pero probablemente este año sí se acerque más al crecimiento de alrededor del 3%. Oye, Paco, aquí hay también dos puntos importantes. Bueno, está la parte, bueno, ya lo decías, ¿no? Está la parte externa o de comercio, pues, en el sector de automotriz y otros muy importantes, lo que vendemos a Estados Unidos, aunque también estamos importando mucho. Esto quiere decir que se mantiene la actividad industrial y económica en México, pero me llama la atención que estos ingresos que crecen 2.2% en el primer trimestre es pese a caídas en impuestos, en el impuesto especial IEPS, por ejemplo, que se está removiendo temporalmente del precio de las gasolinas, y también una disminución muy importante, dice Hacienda, en la recaudación del impuesto al valor agregado. Sí, Oscar Mario, mira, la verdad es que las finanzas públicas, en términos del gran balance, no se ven tan mal. Es decir, el déficit no está creciendo, pero no demasiado. La deuda está creciendo, pero no demasiado, es decir, podría ser peor. El mayor deterioro que estamos viendo en finanzas públicas es la efectividad del gasto. Los ingresos, como bien dices, se están desacelerando porque la actividad económica está muy débil. Entonces, la recaudación por el IVA, que es el consumo, pues es débil, y la recaudación por el ingreso, que es el impuesto al ingreso, el ISR, también es bastante débil. Entonces Oye, no, pero espérate, aquí tienes el dato de estas actividades terciarias que engloban comercios y servicios, que avanzan 1.1%. Ya hemos platicado contigo y otros colegas
hace apenas algunas semanas o un par de meses, no recuerdo exactamente, que llama la atención esta reactividad, reactividad en el consumo interno, en donde pues tú ves restaurantes llenos, aviones llenos, hoteles llenos, centros nocturnos llenos, en fin, hay pues como que se contradice algunos aspectos en relación a algunos datos, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurre, Oscar Mario, es que la reapertura de la economía ocurre también hace un año. Y entonces el crecimiento de los ingresos tributarios por el IVA en este caso fue importante hace un año, y entonces el crecimiento estadísticamente desacelera, aunque tienes razón en que con la reapertura total que ya estamos viendo en algunas partes del país, ese crecimiento estadístico pues debería de mejorar también la recaudación por el IVA. Digamos que tenemos que cuidar es en finanzas públicas que el gasto vuelve a crecer 2 a 3 veces el crecimiento del ingreso. Y entonces no solo vamos a tener un deterioro por la inefectividad del gasto, sino vamos a tener un deterioro por crecimiento del déficit y de la deuda. Y eso, pues por un lado, es preocupante. Pero que tampoco enciende en este momento un foco rojo, digamos, estamos en color ámbar todavía, ¿no? Exacto, digamos, en términos de los grandes balances, no estamos en color rojo, estamos en amarillo. Lo que sí está en rojo, rojísimo, Oscar Mario, es la inefectividad del gasto, es decir, el malgasto de los impuestos. Porque aunque el balance total no sea de una gran déficit y una gran deuda, lo que se está gastando se está yendo a la basura, prácticamente. Ahí tenemos el AIFA. El AIFA tiene 6 vuelos diarios. Aunque se vaya a 50 vuelos diarios, va a ser un malgasto terrible de cientos de miles de millones de pesos por pues haber cancelado el aeropuerto y haber gastado en este nuevo aeropuerto que nadie va a utilizar, solo el ejército va a utilizar en los años por venir. Y bueno, dame 3 minutos, perdón, te interrumpo, dame 3 minutos, regreso contigo porque viene la guillotina. Estoy con Francisco Gutiérrez. Bueno, vamos a la parte final de esta charla con Francisco Gutiérrez, economista, especialista, analista en materia económico-financiera, en relación a estos datos que da a conocer el INEGI, en donde la producción de bienes y servicios en México crece durante el primer trimestre del año, le hace enero, febrero, marzo, un repunte después de no crecer 2 periodos consecutivos de casi 1% en términos reales, 0.9%, descontando el efecto de la inflación frente a octubre-diciembre, mientras respecto al primer trimestre del año pasado fue de 1.6%. Bueno, en cuanto a las variables que considera Francisco Gutiérrez, la externa, si me permites el término, pues sigue siendo positiva por el buen comportamiento de la economía norteamericana y nuestro nivel de exportaciones, aunque también se sigue importando mucho de Estados Unidos. Hemos tenido también trimestres con una balanza comercial positiva para México, negativa para Estados Unidos, pero y al revés, ¿no? Pero bueno, decías que lo más importante, analizando también el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, que descienden, yo no sé si recientemente, porque habían mantenido durante la pandemia un buen comportamiento, bueno, descienden de acuerdo a datos del INEGI en este primer trimestre casi 2%, pero la actividad secundaria, que es principalmente la industrial, repunta más de 1%, y las terciarias, que es también pues gran parte del impulso de cualquier economía, que son la de comercio y servicios, avanzan también más de 1%. Pero decías tú, con todo y todo, lo más importante es que se mantenga la atención para mantener la buena salud en las finanzas públicas. Adelante, Paco.
Sí, Oscar Mario, tenemos que vigilar muy de cerca y exigir mucho que las finanzas públicas no deterioren mucho más de lo que ya está el balance, es decir, que el déficit se contenga y la deuda no crezca. Eso no ha sido tan malo en los grandes números en lo que va el sexenio. Lo que sí es gravísimo, Oscar Mario, te comentaba, es el deterioro en la efectividad del gasto. Es decir, de cada peso que pagamos de impuestos, se están desapareciendo, literalmente se están yendo a la basura, porque la mayoría de nuestros impuestos se está yendo a 3 proyectos que no tienen la rentabilidad económica y social deseable, y a gasto que está etiquetado como gasto social, pero que en realidad, Oscar Mario, pues debo decirlo así, se traduce en compra de votos. Es verdaderamente insultante el deterioro en las finanzas públicas en términos de la efectividad del gasto. Pero mira, Oscar Mario, afortunadamente, abonando en esto que comentabas de la positividad que se puede tener en este momento, no solo es el sector externo, es decir, las exportaciones que están aportando crecimiento a la economía mexicana, porque afortunadamente hay demanda por parte de Estados Unidos de nuestro sector automotriz, de nuestro sector manufacturero, sino que hay otros datos también que ya dan señales de cierta mejoría. Y tiene que ver de nuevo con lo que comentaba, que hemos visto desde las elecciones del año pasado, que afortunadamente la oposición está haciendo contrapeso. Por ejemplo, las ventas minoristas, Oscar Mario, estoy hablando del mes de febrero, crecieron 0.8% en febrero, pero crecen 6.4% anual. Las ventas minoristas, que es un indicador del consumo. Lo importante aquí es que ya son 0.4% mayores a las de enero del 2020. Es decir, ya el consumo comienza a crecer con respecto a niveles de prepandemia. Te doy otro dato, la actividad financiera, es decir, el crédito bancario. El crédito bancario a las empresas, pues ya está creciendo prácticamente 5%. Eso quiere decir que los bancos están un poquito más dispuestos a poner digamos, a mayor apetito de riesgo para el crédito, y los empresarios están un poco más dispuestos a demandar crédito para sus inversiones. Y entonces estamos viendo, Oscar Mario, que después de las elecciones y ahora seguramente después del rechazo a la reforma energética, y si se siguen rechazando estas reformas que los inversionistas, los analistas percibimos como negativas, es probable que el crecimiento del PIB deje de revisarse a la baja e incluso, Oscar Mario, comience a revisarse a la alza, para que este año, pues en vez de tener un crecimiento de entre el 1 y 2%, pues a lo mejor sí vemos un crecimiento entre el 2 y el 3%, que tendrá este incentivo por parte de la mejora en expectativas por parte de los inversionistas. Bueno, pero esto que decías es importante, y también hay que decirlo, México obtiene una vez más reconocimiento por el refinanciamiento de su deuda pública. Nuestro país ha sido reconocido una vez más a nivel internacional con esto que se llama Premio por la Administración y Refinanciamiento de la Deuda Pública 2021, simplemente el año pasado, pues y mucho tiene que ver por este papel tan prudente, preparado y responsable que ha hecho el nuevo secretario de Hacienda, don Rogelio Ramírez de la O, el subsecretario Llorio, que también pues se ha mantenido en quizá este optimismo reservado que se confirma con los datos que da a conocer el INEGI de crecimiento en el primer trimestre del año. Y todo esto te pregunto, Paco, porque pues muchas veces eres bastante pesimista, o más bien, como muchos, condicionaba el comportamiento a futuro del crecimiento de la economía mexicana a la aprobación de la contrarreforma eléctrica. Pero bueno, una vez que ya supimos el resultado en el Congreso y este reconocimiento que recibe México a nivel internacional, del cual vamos a hablar
más adelante en el programa con representantes de la Secretaría de Hacienda, bueno, pues también tiene que ver con el buen manejo de las finanzas públicas. Entonces, esto, desde tu perspectiva, podría inyectar pues cierto optimismo para lo que venga en los próximos 2 o 3 años, repito, para la segunda parte de la administración del presidente López Obrador. Sí, Oscar Mario. Bueno, está Ucrania, están obviamente muchas otras variables, etcétera, etcétera, ¿no? Pero adelante, sí. Sí, hacia allá iba, digamos, hay todavía varias incertidumbres en el sector externo. Está la guerra, está la pandemia, que aunque aparentemente va en disminución en América, en Norteamérica, en el país, pues en Asia todavía hay algunos problemas. Pero también está, Oscar Mario, el alza en las tasas de interés que va a ocurrir en la economía de Estados Unidos. Va a ser un alza fuerte, mayor al que hoy por hoy está anticipando los mercados. Cuando la inflación en Estados Unidos ha estado por arriba del 6% en su historia desde 1970 hasta ahora, las tasas de interés suben hasta el 9%, Oscar Mario. Entonces van a subir las tasas en Estados Unidos y van a subir fuerte. Y eso va a hacer que el Banco de México suba también sus tasas de interés. Pero a ver, repite, no vas a confiar al auditorio, la tasa de referencia en Estados Unidos, tu pronóstico ha sido máximo un 3.5% para finales de año, ¿no? Para este año sí, pero van a subir hasta el 4.5% el año que entra. Okay. Y van a subir menos que en la historia. Esperemos que no haya la necesidad y que la inflación comience con este punto de inflexión hacia abajo, ¿no? Pero bueno. Ojalá y me equivoque, pero bueno, pues ya ves que los pesimistas hemos tenido últimamente razón, pero ojalá me equivoque, Oscar Mario. Pero de cualquier forma y como quiera que sea, las tasas en Estados Unidos van a subir fuerte. Eso va a hacer que el Banco de México también tenga que subir sus tasas. Y me voy a lo que tú decías, cuidado con finanzas públicas, porque el alza en las tasas de interés eleva el costo financiero de la deuda y va a presionar fuertemente el gasto por gasto financiero y el balance fiscal. Oye, tenemos un minutito, me están pidiendo... No dejes de darle al termómetro. Termómetro, me imagino que lo vas a cambiar. Has mantenido tú un 3 para la economía mexicana. Me imagino que con esto lo vas a elevar. Dame rapidísimo termómetro del optimismo México, Estados Unidos, y luego nos vamos PIB, inflación y tasas de interés. Rápido, por favor. Termómetro. Mira, para Estados Unidos, hoy por hoy, con los vamos datos rápido. Hoy por hoy, para México, me mantengo en 3. Ajá. Probablemente se mueva hacia el 4 más adelante. Sí, ok. Para Estados Unidos me mantengo en 7. 7, a ver, vámonos, PIB México, Estados Unidos, rapidísimo, tenemos segunditos, por favor. PIB México, Mira, PIB México creo que va a estar alrededor de entre el 2 y el 2,5%. Bien, Estados Unidos. 3.4%. Inflación México, Estados Unidos. Estás abriendo la conversación en los tiempos